Ok, chicos, comenzamos con el video de revisión de exámenes. Como les dije en el video anterior, en la clase anterior, una muy buena forma de practicar y estudiar es con los exámenes. Porque muchas de las veces las preguntas se llegan a repetir o se preguntan de una forma diferente, pero siempre es lo mismo. Para los que ya participaron, creo, Paola, ¿ya participaste? Sí, Para los que ya participaron, pues tienen una idea más, clara de lo que puede venir en el examen que van a hacer la siguiente semana. Pero vamos a ver algunos exámenes pasados. Les voy a compartir el examen que yo hice en el 2009, cuando era estudiante. Aquí está. Se lo pasé a la maestra Abigail, pero ustedes no lo han visto, este examen. Yo no. Ok, es el que yo hice. Nomás se escaneó y demás. Olimpiada Estatal de Biología, prepa número 11, ahí fue, y la estatal, en el 2009, hace ya 11 años. Ya me siento viejo. Muy bien, yo hice este examen. De todos los que hicimos, yo fui primer. Pero déjenme ver si me acuerdo muy bien. No estaba tan difícil. Pregunta número 1. ¿En cuál de los siguientes procesos no están involucrados organelos membranosos? Organelos celulares que no tienen membrana. ¿Sí? Procesos involucrados. No están involucrados organelos membranosos. Síntesis de proteínas, ciclo de Krebs, reacciones dependientes de la luz, fermentación, fosforilación oxidativa. ¿Conocen algunos de estos procesos? Chicos, ¿no? Pues bueno, aquí viene reacciones dependientes de la luz. Aquí ya se volvió a conectar Yael. Ok, repito para Yael que acaba de iniciar. Estamos viendo el examen del 2009, ¿sí? Y es nivel estatal, pero aún así, en la Olimpiada de Biología como que no importa mucho si estamos en regional o estatal, la dificultad siempre es elevada, ¿sí? Es lo que yo me he fijado, a partir de estudiar muchos exámenes, realmente no importa si es un examen regional o estatal, hay veces que los regionales están mucho más difíciles que los estatales. Pues no importa si es regional o estatal, la dificultad es la misma. Como decía la pregunta número 1, ¿cuál de los siguientes procesos, todos son procesos, no están involucrados organelos membranosos? ¿Sí? Organelos que contienen membranas. Síntesis de proteínas, ciclo de Krebs, reacciones dependientes de la luz, fermentación o fosforilación oxidativa. ¿Cuál creen que sea, chicos? Pues mire, el inciso C, yo sé que reacciones dependientes de la luz se hacen dentro de los cloroplastos y los cloroplastos tienen membranas. Sí, sí tienen membranas los cloroplastos. Fosforilación oxidativa, ¿dónde se lleva a cabo? Si no mal recuerdo, creo que mitocondrias también tienen membranas. La fermentación en sí se lleva a cabo en el citoplasma. Síntesis de proteínas y ciclo de Krebs. No diría por fermentación porque en sí son las bacterias las que lo hacen, ¿sí? Células que no son eucariotas se hacen dentro del citoplasma. Me quedaría yo con síntesis de proteínas y ciclo de Krebs. ¿Cuál creen que no se realice en un organelo membranoso? Los organelos que están involucrados en la síntesis de proteínas, ¿cuáles son? ¿Se lo saben, chicos? Síntesis de proteínas, ¿no han visto nada sobre esto? Que es el ARN mensajero, ARN de transferencia, los ribosomas.
Ok, para la síntesis de proteínas, los organelos involucrados son los ribosomas, ¿sí? Entonces yo me iría por esa opción que no, organelo no membranoso, tal vez la síntesis de proteínas. O inciso B, ciclo de Krebs que se lleva a cabo en el citoplasma. Al citoplasma lo considerarían un organelo, chicos. Bueno, yo escogería la respuesta correcta, síntesis de proteínas, porque los organelos involucrados son los ribosomas, son estructuras muy pequeñas, bolitas pequeñas, que van a procesar aquí el ADN para transformarlo en ARN para hacer la síntesis de proteínas. ¿Sí? Yo me iría por el inciso A, síntesis de proteínas. Los demás necesitamos cloroplastos, otros organelos, mitocondrias, que todos tienen una membrana. Vamos a borrar esto. Pregunta número 2. ¿Cuándo o en dónde es posible observar un nucleolo? Durante la meiosis, en células de plantas viejas, durante la apoptosis, en células de animales viejos, durante la elongación de células de las plantas. Fíjense que aquí hace mucha referencia a esta pregunta en cuanto a los enunciados de plantas viejas o animales viejos, apoptosis. Apoptosis, ¿saben qué es la apoptosis? No. Apoptosis es la muerte celular, ¿sí? Cuando una célula ya llegó a su final de su etapa de vida. Y, ¿mande? Muerte celular. Muerte celular, apoptosis. Se puede llevar la Apoptosis. apoptosis porque, por varias maneras, porque ya está vieja, ya toca morir, ya cumple su ciclo de vida. Apoptosis, muerte celular. Apoptosis, Apoptosis. muerte celular. Ok. Ya nomás está entrando y saliendo de apoptosis, muerte celular. Esta apoptosis puede ser porque la célula ya está vieja o otro que se me viene a la mente es el cáncer. Cuando tenemos nuestro sistema inmune como es, todas nuestras barreras físicas para prevenir enfermedades, llegan a veces virus, bacterias o células cancerígenas, ¿Dónde donde... está? ¿Mande? Bueno, ok. Esta célula, pues una célula infectada por algún virus, que le dio coronavirus, ¿sí? A la célula. Y puede pasar que la célula cometa suicidio, ¿sí? Las células cometen suicidio, provocándose a sí misma la apoptosis, que es la muerte celular. También puede ser que nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Tenemos algunas células, linfocitos T, los killer, etcétera, que pueden llegar a la célula, con simplemente tocarla, pueden llegar a ordenarle a la célula que está enferma o célula maligna. Estas células pueden llegar a ordenarle a esa célula que muera, ¿sí? También ahí provocamos la apoptosis, ¿sí? La célula puede llegar a cumplir su ciclo de vida, a suicidarse, o a que alguien le haga mucha presión y se suicide, que es el caso de las células T-killer, ¿sí? Los linfocitos. No recuerdo exactamente qué tipo de linfocitos provoca eso, que es el suicidio de las células, que se llama la apoptosis. En fin, hablamos de muerte, de vejez, ¿sí? Inciso B, C y D. Células de plantas, que son viejas, que ya no van a reproducirse más. Durante la apoptosis, que es la muerte celular. Y la D, en las células de animales viejos. Igual ya no van a volver a reproducirse. ¿Qué es lo que pasa en el nucleolo? ¿Alguien tiene alguna idea sobre lo que pasa en el nucleolo? Chicos.
No. No. Vamos a buscarlo para yo tampoco echarles mentiras. Nucleolo. ¿Para qué sirve el nucleolo? Sí, en el nucleolo llevamos mucha actividad de síntesis de proteínas, ¿sí? Vamos a dibujarlo aquí con color rosita. Tenemos el núcleo y el nucleolo de rojo. ¿Sí? Y tenemos nuestro material genético de, no sé, amarillo. ¿Sí? Entonces, toda la acción de la síntesis de proteínas, que es de llegar de la ARN polimerasa, los ARN mensajeros, sí, llega una hebra, vamos a ponerle ARN mensajero. Bueno, aquí está. Material genético, ADN, llega la ARN polimerasa para formar el ARN mensajero, que después va a pasar hacia los ribosomas para poder transcribirse y poder replicar proteínas. Todo eso que es muy importante, que creo que no lo han visto. ¿No lo han visto, chicos? Síntesis de proteínas. Sí lo llegamos a ver, bueno, en clases presenciales nada más. Aunque eso es muy importante, yo creo que lo voy a tomar para la siguiente semana y hacer mucho sobre eso. Aunque hay mucha relación entre los ribosomas, el ARN ribosomal, la polimerasa, para replicación e información, para el crecimiento en sí, para no hacerlos largos, para el crecimiento, ¿sí? El nucleolo tiene mucha acción en el momento que hacemos crecimiento y formación de proteínas. Nos regresamos a nuestro examen. Esto quiero recalcar con los incisos B, C y D, ¿sí? B, C y D hablan de al final del ciclo de vida de la célula, cuando ya no hay más. Creo que ahí yo no creo que sea necesario que tengamos un nucleolo tan presente, ¿sí? Con tanta actividad de síntesis, porque pues ya son viejas o ya se van a morir, ¿sí? Entonces eso no pasa ni en... podemos eliminar A, B, C y D, que el nucleolo no es posible observarse en etapas finales del ciclo celular. Estarían dos incisos que son el A durante la meiosis y E durante la de plantas. ¿Sí? Durante la meiosis es posible observar el nucleolo en lo que vimos en las clases. Hablábamos sobre el núcleo, ¿no? Que durante las primeras etapas, que son la profase 1, y durante las últimas etapas, que son las telofases de cada una, telofase 1 y telofase 2. También en la profase 2 también se puede ver el núcleo y el nucleolo. ¿Sí? Durante esa etapa se puede observar claramente en la meiosis. Pero me quedaría pendiente que no puede ser observada, o no es tan fácil observarlo, durante la metafase y la anafase de cada parte. Metafase y anafase. ¿Sí? Entonces, sí podemos ver el nucleolo en la meiosis, pero no durante toda la meiosis. ¿Sí? Eso es lo que hace tan difícil esta pregunta, porque no es tan exacto, ¿sí? Durante la meiosis sí se puede ver, pero solamente en algunas etapas. Inciso E, durante la elongación de células de plantas, esa sería la respuesta correcta para mí, porque tenemos el ciclo celular, que es como un circulito, aquí, que solamente esta parte sería la meiosis o mitosis, y el resto sería la interfase. En el ciclo o en la fase G1 tenemos que vamos a replicar todos los organelos. Entonces, tenemos muchísima actividad de síntesis, de creación, ¿sí? De que el ADN está disperso y va
a transcribirse, formar ARN mensajero con la polimerasa para formar proteínas. Tengo muchísima actividad de eso en el G1, ¿sí? Porque en la G1 es como mi preparación para todo lo demás. Entonces, si yo voy a hacer una elongación de células de plantas, ¿sí? Tenemos células madres que no están diferenciadas, que van a desdiferenciarse, células pequeñas, células madres en plantas que van a mutar y convertirse en células largas, de filamentos. Ahí tenemos mucha actividad. De una etapa a otra tenemos muchísima actividad. Y ahora sí que nuestro nucleolo, que va a ser como nuestro procesador, va a estar trabajando a full a todo lo que da, ¿sí? Yo me iría por esta opción durante la elongación de plantas porque es la que más actividad tenemos de síntesis. ¿Han visto eso en plantas? Sobre diferenciación y desdiferenciación. Células madres de planta, etcétera. ¿No han visto eso? ¿Chicos? ¿Diferenciación y qué, perdón? Desdiferenciación. No, creo que no lo hemos visto. Ok, se los cuento así rápido, está muy interesante. Creo que es lo que más me gustaba de plantas. Resulta que nuestras células, pues, no puede, una célula de mi uña, bueno, corrijo, una célula de mi dedo, no puede llegar a convertirse en un pulmón, ¿verdad? Eso es imposible, porque mis células de mi piel, por ejemplo, de la piel, ya son... Profe, espere. ¿Mande? Profe, ¿no tiene que ver con las células totipotentes? Ándale, sí, tiene que ver mucho con las células totipotentes. Ya, entonces creo que ¿Sí? En células de plantas yo tengo algunas células que no están diferenciadas, ¿sí? Que pueden llegar a convertirse en cualquier otra cosa si lo necesitan. O incluso hay algunas partes de la planta, en algunas plantas, que pueden desdiferenciarse. Si esta es una que no está diferenciada y se convierte en un pétalo, ahí todo medio feíto. Hay algunas células que incluso ya se sabe que son células del xilema y del floema, que son para trasplante de fluidos. Y si yo llego a cortar una rosa, ¿sí? El tallo de una rosa o ¿qué sería? Como el codito de una rosa. El codito, la punta de esa rosa, tiene células que ya están diferenciadas, ya son especiales para formar parte del tallo. Pero si yo lo corto y lo planto de nuevo, llegan otras hormonas vegetales que son las fitohormonas y pueden desdiferenciar esta planta, esta célula, y convertirla en otra, ¿sí? Pueden hacer una elongación de esta célula para convertirla en una raíz. En lugar de ser tallo, ahora se convierte en raíz. En todos esos cambios necesitamos muchísima actividad de síntesis de proteínas, estructuras, etcétera, organelos. Entonces yo creo que nuestro procesador de la célula, que sería como que el nucleolo, va a estar trabajando a full. ¿Sí? ¿Algún comentario con esto? ¿No? Seguimos. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de movimiento de microfilamentos en células animales no musculares? ¿Sí? Ejemplo de movimiento de un microfilamento en células que no tengan que ver con animales células animales no musculares. Rigor mortis, muerte. Movimiento flagelar, que sean como los espermatozoides moviéndose. Citocinesis, que es el término de la anafase y telofase, ¿sí? Para convertirnos en dos células. Diferentes movimientos de los cromosomas durante la meiosis y movimiento de los hilos. Movimiento de microfilamentos en células animales no musculares. ¿Alguna idea, chicos? pues yo nada más recuerdo o sea, que algo parecido a microfilamentos serían los flagelos o los cilios. Sí. Pero o sea, yo estaría más, bueno, pero
los cromosomas durante la meiosis. No sé si se tenga que ver con los microtúbulos también, Sí, pero no sé, o sea, no, esa la descartaría, no sé, no me iría por la D, yo iría por la B o la E. por la B o la E, movimiento disflagelar y movimiento de los hilos. Vamos a revisar de nuevo la pregunta, así a detalle. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de movimiento de microfilamentos? Que esos microfilamentos se van a mover en células animales que no sean musculares. ¿Sí? Eso me refiero porque también tenemos los microfilamentos de actina y de miosina, ¿sí? Que son los que mueven los músculos. ¿Sí? Actina y miosina son los microfilamentos que van a ayudar a mover el tejido muscular. Yo me iría también por lo que tú dices, Yael, no tanto por lo de, como tú lo dices, sino que yo estoy hablando de movimiento de la célula completa, no de lo que pasa dentro de ella. ¿Sí? Porque sí, dentro, los microfilamentos, tenemos los microtúbulos de cada parte, y lo que van a hacer como si fuese Spider-Man lanzando su telaraña, lanzan microfilamentos que sí se mueven y sí atrapan los cromosomas para hacer la meiosis y también la mitosis. Pero aquí ahora sobre el movimiento de células, ¿sí? Movimiento de los microfilamentos en las células animales no musculares. Estamos hablando como movimiento flagelar, que son los espermatozoides. Pero también estaría en confusión movimiento de microfilamentos, movimiento flagelar y movimiento de los hilos sería como que muy equivalente. Pues, ¿por cuál nos Aunque, podremos ir? por ejemplo, bueno, Ah, yo creo que los cilios son más pequeños, no, no sé, pero me suena o como que a algún lugar lo escuché. Y los flagelos, pues solamente es uno por célula. Por ejemplo, los espermatozoides nada más tienen un flagelo y hay ujú. algunos virus o que tienen un montón de cilios o como microfilamentos pequeños. Así es, sí, yo me No iría sé por... si son también para adherirse a las células y hacerles daño y todo eso. O sea, tienen función como de adherencia, creo. Ujú. Sí, y lo que nos dice la pregunta es que simplemente movimiento, ¿verdad? Movimiento de microfilamentos en células animales no musculares. Aquí también me dice no musculares porque yo sé que la actina y la miosina se mueven para hacer las contracciones musculares. Y también tenemos el mismo movimiento en células que no son animales, no musculares, pero animales no musculares, es un movimiento flagelar. ¿Sí? Ya él está entrando y saliendo de la sala. Y movimiento de los cromosomas durante la meiosis, estoy hablando no solamente de células animales, sino también de vegetales. ¿Yael? ¿Me escuchas? Sí, se escuchó. Ok, yo también descarto también la D y la C, porque la citocinesis y la meiosis sucede tanto en animales como vegetales, ¿sí? Y aquí está siendo específico, células animales. Y esto es como que muy general, citocinesis y meiosis, tanto rigor mortis también, pasa tanto en animales como vegetales. Y en las vegetales, perdón, en las animales solamente sucede esto de los espermatozoides, ¿sí? Sí, sí, ¿tienes en mente esa idea? Que la pregunta dice, o hace especial énfasis en células animales y la meiosis y la citocinesis también ocurren en las vegetales. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es la B. Vámonos con una última, la 4. ¿Cuál de los siguientes cambios no corresponde a los que sufren las células apoptóticas? Uf, más sobre un tema que no han visto, ¿verdad? Apoptosis. Las células Bueno, lo aún vimos en cuarto en biología. ¿sí? Sí. Que es muerte celular. Les decía que la apoptosis puede ser porque pues, la célula ya es vieja, va a morir, porque se suicida, ¿sí? O porque alguna otra célula, algún leucocito, demás, le ordena que se muera, ¿sí? O incluso la misma célula que está mal,
puede ordenarle a su célula, a la célula vecina, que también se suicide, ¿sí? Por el bien de todos. Las células aumentan de tamaño y se unen a sus vecinas. Las membranas se ondulan y se forman burbujas en su superficie. La cromatina se condensa y los cromosomas se fragmentan produciendo un núcleo vacular. Se fragmenta el núcleo y se forman micronúcleos. Las células se dividen en numerosas vesículas. ¿Cuál sería una de ellas que no sería como que suicidio o muerte celular? Yo diría que el aumento de tamaño, o sea, eso lo descartaría. Y también la de, no, las células se dividen en numerosas vesículas. También esa. Bueno, creo. Ok. El aumento de tamaño y todo eso me recuerda a las células cancerígenas, ¿no? Pues Una sí, célula que sufre cáncer, ¿sí? Hay una replicación ahí y hay un crecimiento desmedido, pues la célula aumenta de tamaño. Pero las células cancerígenas no pueden morir, ¿sí? Todas las células llegan a tener apoptosis, mueren. Todas las células llegan a morir, excepto las cancerígenas tienen bloqueada como que esa. Son células inmortales que siguen creciendo, 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 creciendo. La que no corresponde, yo me iría por la A. La E, no tanto porque, así como dice Yael, sí, se escucha medio raro, pero suena algo como que a suicidio, ¿no? Las células se dividen en numerosas vesículas. Aquí una célula llega a fragmentarse. Podría ser porque, fíjate que la membrana celular está compuesta ¿por qué? Por grasitas, ¿sí? Que tienen su parte hidrofóbica, hidrofílica, que tienden a formar vacuolas, o tienden a formar esferitas. Entonces, si la rompo, puede que llegue a unirse y a volver a cerrarse, pero pues ya no es una célula, sino, decimos vesícula, por así decirlo, son fragmentos de membranas que se vuelven a hacer círculos. Entonces, la respuesta correcta yo me iría por la A. Bueno, como yo les decía a tus compañeros en la clase pasada, esa es una muy buena manera para estudiar para el examen, porque muchas preguntas se llegan a repetir. Por ejemplo, vámonos con esta pregunta. Ya que si nos quedan 10 minutos, vamos a terminar rápido. Y, por ejemplo, están viendo los exámenes. Están viendo los exámenes y alguna pregunta que no se les haga fácil de responder. Pueden irse a la carpeta de archivos. De hecho, no les he pasado el link. Se lo pasé a los maestros, pero se lo puedo pasar a ustedes. Por ejemplo, aquí vemos por así decirlo, algún tema en específico. Esta pregunta de aquí, la 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el material genético es incorrecta? ¿Sí? Una pregunta sobre material genético. Nos vamos a la carpeta le voy a pasar este enlace, archivos de biología. Si se fijan, aquí ya lo acomodé por carpetas. Nos vamos a genética. Genética avanzada o evolutiva. Podría ser la avanzada, la mejor. Y aquí debe de haber algo sobre biología molecular. Me voy a revisar el examen, perdón. Material genético, ¿sí? Hay virus que poseen genoma RNA. Eso es cierto. Hay organelos celulares que poseen su propio genoma RNA. También es cierto. En las células bacterianas, el material genético puede persistir en forma extracromosomal. Esa está como que extraña. Extracromosomal. Sí, recuerden que las células bacteriales también tienen un cromosoma que es circular y puedo tener material genético fuera de este. Esa a lo mejor me salta un poco. La D, el material genético de los eucariotas es DNA. Sí, eso es correcto. La admisión del DNA ajeno en una célula no es letal para esta, especialmente en el caso de células eucariotas. Esta sí está, la E es la que no. ¿Por qué? Porque hay unos virus que sí tienen fragmentos de DNA
Entonces, si se inyecta ese fragmento de DNA, puede llegar a interpretarse mal y puede ocasionar, puede ser letal, ¿sí? Son como órdenes diferentes a las que estamos acostumbrados y puede llegar a ser letal para las adultas, la E. Y para saber esto yo tengo que saber un poco sobre replicación y demás, síntesis de proteínas, y todo eso se ve aquí, ¿sí? En esta carpeta, ahí pueden buscar más información. Recuerden, aquí están todas las carpetas sobre animales. ¿Qué tiene la de animales? Pues aquí le separamos entre animales cordados e invertebrados, biología molecular. Aquí está, está bien, está buena esta la de transcripción de DNA, RNA. Esta sería la que yo necesito. ¿Sí? Entonces tienen aquí un montón de lugares donde buscar información si así lo necesitan. Ese sería como mi flujo de trabajo para poder estudiar exámenes. Sí, leo los exámenes, si no los sé contestar, yo me fijo más o menos en qué tipo de tema, qué tema es, y busco información al respecto. Si sienten que no lo han visto para nada, pueden preguntarnos a algunos asesores que hagamos desarrollar ese tema para dárselos. Pero sí es importante que vayan leyendo las preguntas de los exámenes para que se den una idea de por dónde van las preguntas, ¿sí? Si se fijan en el examen que yo les mostré que fue a nivel estatal, no son incisos o respuestas directas, ¿sí? Algunos incisos vienen disfrazados. Por ejemplo, si es una pregunta sobre la meiosis, puede ser que el inciso no te venga exactamente como anafase 1, telofase, etcétera, sino que te describan la fase, ¿sí? Eso lo hace más complicado. Entonces sí les recomiendo investigar mucho o leer mucho los exámenes para darse una idea de lo que puede venir. Que a lo mejor puede cambiar en esta vez, les digo. Es la primera y única vez, bueno, la primera vez, espero que sea la única, que se hace el examen en línea, ¿sí? Y se va a hacer a partir con los formularios de Google. ¿Han hecho exámenes en Google? Sí. Esos exámenes que se califican solos y te mandan la calificación. ¿Sí? Que vienen con distintos. Que sea algo así también estilo respuestas, preguntas a lo mejor largas, pero respuestas cortas. ¿Sí? Si yo hiciera ese examen, que claro, no me preguntaron para hacerlo ni pidieron ayuda, yo haría las respuestas más cortas, más directas. Entonces el hecho de hacer Kahoot sí nos puede ayudar para estudiar para ese examen. La siguiente asesoría de la siguiente semana, yo estaba pensando bastante en cómo elaborar Kahoot y demás, porque tampoco no es tan fácil, porque las preguntas tienen que ser muy concretas y los incisos tienen que ser muy cortos. Y yo había pensado en hacer un Kahoot o clase sobre el ciclo de Krebs. ¿Sí pueden ver la pantalla? ¿Chicos? Sí. Sí. Aquí tengo esta tabla así en esta primera línea, cuál es el sustrato, cuál es la coenzima, la enzima, tipo de reacción, inhibidor, producto, etcétera. Vamos a idear el lunes una manera de aprendernos esto. Sí, le voy a mandar ahí videos como se pueda. Voy a darles la tabla vacía, etcétera. Voy a idear una forma de formar un Kahoot o algo, una dinámica muy padre para revisar el ciclo de Krebs. Otra sería, por ejemplo, déjenme salgo de aquí. Esto de meiosis ya lo vimos. El otro sería la transcripción. Ya lo vieron en sus clases normales, pero tenemos que verlo más a fondo en Olimpiadas, que es toda la transcripción desde el ADN, cómo manda el mensaje por el ARN mensajero, ¿sí? La síntesis de proteínas. Eso creo que lo vamos a ver la siguiente semana. Voy a ver si lo doy yo o alguno otro de sus maestros para hacerlo. Como les digo, yo en esta clase les compartí mi forma o mi flujo de trabajo para estudiar a partir de otros exámenes. Y vamos
la siguiente semana, porque nuestro examen que vamos a hacer va a ser en línea, ¿sí? Con formularios de Google, con respuestas cortas, muy parecido a lo que se hace en Kahoot. Y vamos a trabajar en esto. Okay, ¿qué les pareció esto? ¿Sí les da una idea o les ayuda un poco para el examen, chicos? Sí, profe, digo que sí. Sí. Bueno, a mí en lo personal cuando era estudiante me ayudaba muchísimo más estudiar con exámenes que ver el tema en sí, porque pues bueno, para mí era muy fácil ser autodidacta, entonces les pido mucho eso. Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes están en la Olimpiada de Biología porque pues quiere estudiar algo referente a medicina, veterinaria, dentista, etcétera. Y pues muchas de las clases, tanto de prepa como de asesoría, realmente les dan toda la información y ya que están en la universidad se van a dar cuenta de que no, ustedes van a tener que investigar todo. Pues que es mejor empezar de una vez, que sean autodidactas, para que ya después cuando lleguen a la universidad, todo esto se les haga muy fácil. Pero bueno, con eso sería todo de mi parte. Nos vemos la siguiente semana. Voy a hablar con la maestra Abigail para formar los temas y aprender a memorizar ciclo de Krebs y síntesis de proteínas. Les voy a mandar videos ahí para que no gastemos los 40 minutos en explicar la síntesis, sino en comprobar si la sabemos o no, o qué detalles son específicos para el examen, ¿sí? Nos vemos, chicos, hasta luego. Bye. Hasta Ya luego, está, gracias. profe, adiós. Gracias.